Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Son las 10:03, casi puliéndonos para entrar completamente en vivo aquí desde la Ciudad de México. Como todos los lunes está con nosotros Jorge Vargas. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla, contento Quédese de estar con acá. Nosotros vamos a platicar sobre las frecuencias cerebrales, cuáles son las distintas capas en las que nosotros trabajamos con nuestra mente y cómo hay una correlación directa entre la actividad cerebral y el estado que guarda nuestra conciencia. También vamos a hablar sobre las distintas, yo diría experiencias en las que se traducen el poder detonar o trabajar en estas frecuencias cerebrales. Y tenemos varios eventos que se están desarrollando tanto aquí en Cali, México, como en Cuernavaca, como en Teotihuacán, para la próxima semana, el próximo mes. Así que vamos a hablar sobre todas estas actividades a lo largo del programa. Para ustedes que están de manera remota, pueden hacer contacto en nuestra página planeta2013.tv, en nuestro chat en línea, de tal manera que si quieren ustedes hacer o plantearnos alguna pregunta, pues a partir de este momento podemos empezar a activar este servicio tan interesante que está en nuestra página web, que es el chat en vivo. Hemos puesto nuestro radio en la página principal. Si usted escucha ruido, simplemente pues baje y apáguelo. Vamos a sacarlo de nuestra página principal en un momento más. Las vías de comunicación: info@planeta2013.tv. Me está diciendo aquí en el Facebook esta Selene que hay 5 medias becas para el 25 de agosto a personas que marquen y que avisen sobre esta actividad. Así que bueno, tenemos un poquito más de tiempo para todo esto, pero agradecemos este signo. Jorge, las frecuencias cerebrales. Así es, hace ya tiempo la gente me estaba preguntando ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué tiene que ver el estrés en nuestras vidas? Para hablar de estrés, primero hay que regresarnos un poquito en la historia. Es bien importante entender que el estrés no es malo. Yo confieso, alguna vez creí que el estrés era la enfermedad del siglo XXI. No es el estrés en realidad, es la cantidad de estrés que uno logra acumular lo que va a enfermar a la gente. El estrés es un estado natural que nos invita a responder ante una situación, ante una circunstancia. Es nuestra herencia, pues, del hombre de las cavernas, ¿no? Pues simplemente cuando tenemos una interacción con diferentes capas de la realidad, hay una interacción, y esa interacción causa un efecto, y el efecto lo podemos denominar estrés. Así es. Es natural y es una parte de la respuesta que tenemos en un cuerpo. Tal cual. Es bien importante entender qué es lo que nos genera estrés y cómo nos vamos a generar el estrés. Hay gente que le funciona muy bien trabajar con estrés, ya que activa ciertos neurotransmisores, neuroconductores, ciertas hormonas específicas como la adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, se activan, se encienden, y estas son las que van a permitirnos entonces entrar en estados de máxima vigilia, donde estamos atentos a todas las reacciones del medio. Sucede mucho en la ciudad, sí, cuando vamos caminando, sobre todo hacia el trabajo. Sí. Hoy me daba cuenta cuánta gente muchas veces ni siquiera va consciente de lo que está haciendo, sino de lo que le pudiera suceder. Sí. Es bien importante esa parte. Hay varios tipos de frecuencias cerebrales. Hay que entender, está muy de moda hablar de energía, está muy de moda hablar de vibración, de frecuencia, pero hay que entender muy bien de qué se trata todo esto. Nuestro cerebro transduce ondas cerebrales que no son otra cosa más que vibración y sonido. Sí. Hay 5 tipos de onda. La primera, no muy conocida, es RAM, alta, muy alta. Son estados de estrés y de confusión cuando nosotros estamos en estados
completamente desconocidos para nosotros, completamente ajenos a nuestra realidad. Que se escapan incluso de nuestra actividad, podemos decir, de una vigilia continua, ¿no? Así es. Esto nos lleva a la confusión tal cual. Tenemos otro estado que sería beta. Beta es el normal, ¿no? Donde la mayoría de la gente está, que es un estado de alerta máxima. Estamos vigilantes, tenemos miedo, es más fácil conducir o trabajar esto cuando estamos en estado de alerta continua, ¿no? Que vendría siendo nuestro día a día, nuestra cotidianeidad. Después de eso entramos hacia las ondas alfa. Las alfa son ya ondas donde podemos estar relajados, tranquilos. Ahí se inicia un proceso bien interesante, el proceso de creatividad, el proceso de actividad plena del hemisferio izquierdo y desconexión del hemisferio derecho. Es bien importante esa parte porque nos vuelve completamente mamíferos. Nos damos cuenta ahí que nos convertimos un poquito como en los delfines. Y llega el momento entonces en el que bajamos un poquito más, nos vamos hacia estados teta. En teta nosotros somos y estamos en un estado de vigilia, sin embargo hay un equilibrio pleno entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho, y esto pues obviamente desencadena armonía, equilibrio, y esto nos ayuda ya a estar en estados un poquito de meditación. Digo un poquito porque todavía podemos ir más profundo. Podemos llegar hasta delta. Delta ya es un estado hipnótico. Hay mucha investigación sobre la hipnosis. Que podemos llamar una catarsis de trance, de hiperconexión, ¿no? Claro, es ahí donde ya nosotros realmente sentimos esos estados de conexión tan profunda con el universo, de conexión tan profunda con la tierra. Es lo que se logra a través de la música tribal, es lo que se logra a través... Esos estados de trance. Claro, de la meditación, esta música trance, ¿no? Tan famosa que también de repente somete al cerebro a una frecuencia, a una onda, hasta que estás en el viaje, literalmente. Este estado hipnótico inicia ahora sí la plena actividad del lado derecho del cerebro. Inicia ya unos procesos de sueño profundo, o si estás en meditación, es una meditación profunda. Y este estado es bien importante para la regeneración de nuestro cuerpo. Este es uno de los procesos más importantes para la regeneración de nuestro cuerpo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que estás planteando es que primero estamos interactuando con la realidad que continuamente nos está regalando estímulos, porque tenemos un vehículo físico que tiene las veces de ser un transductor. Estamos decodificando de manera constante una serie de estímulos, pero habría como las primeras dos capas que en este caso pues nos rompen de alguna manera una continuidad. Claro. Nos distrae de nuestra conexión consciente y continua, y precisamente esto se detona, ¿saben ustedes? Cuando nos enojamos, cuando perdemos control de nuestras emociones, o cuando tenemos un estado de agresividad tal como puede ocurrir en las grandes ciudades, cuando manejamos y que estamos duro y duro con esta discontinuidad de los ruidos, por ejemplo el claxon, o cuando estamos manejando en un estado de ansiedad. El reto que plantea nuestra cultura urbana, y es algo que vamos a platicar aquí el día de hoy, es que podamos movernos más allá de lo que es la cotidianidad de la percepción de corte, para mantener una modulación continua, aunque no nos despegamos de la realidad para hacer las cosas del funcionamiento cotidiano. Ese es el reto que podría tener el trabajar con un entrenamiento mucho más allá de lo que son los cortes de percepción que normalmente tenemos cuando las personas, por ejemplo, son agresivas. Si en la sociedad estamos viviendo con personas que normalmente están sin un entrenamiento y sin un control, normalmente el efecto que causa el estrés es precisamente la neurosis, y de la neurosis el efecto más interesante es la agresividad.
y nosotros no debemos esperar otra cosa del entorno citadino. En cualquiera de las grandes ciudades las personas están bajo una tensión y esto genera estrés, y es ahí donde vuelve interesante el hecho de que entremos a estas dinámicas alternativas para empezar a trabajar como en la zona media, ¿no? Ni muy profundo, pero tampoco muy afuera. Sí, de hecho, la realidad es que tenemos que encontrar la capacidad del equilibrio. Un término medio. Tenemos que ser tan capaces de surcar las ondas más bajas, el inframundo, como tenemos que ser capaces de surcar los cielos, ¿no? Sí. Es bien importante el trabajo con esto. Mucha gente me pregunta, y aquí viene la parte práctica, la parte realmente importante de todo esto. Del trabajo. ¿Cómo diario. puedo yo bajar esas frecuencias? ¿Cómo puedo yo disminuir mis niveles de ansiedad, de estrés? A mí me llama mucho la atención como terapeuta. Más de 3 veces en un día recibo gente que me pregunta cómo logro yo calmar la ansiedad. Uno de los métodos más sencillos es a través de la respiración. Una respiración bien hecha, una respiración profunda, donde al inhalar podamos expandir todo nuestro abdomen, llenar los pulmones hasta arriba y exhalar todo ese aire. Hacerlo continuamente nos va a empezar a bajar poco a poco de frecuencia. Otra manera muy rápida, muy práctica de entrar en estos estados es acercándonos a la naturaleza. Me llama la atención, yo estaba haciendo un experimento en los días pasados. Sí. No importa que estés en la mitad de la ciudad, siempre te puedes encontrar un parque, un jardín, un bosque. Correcto. En cualquier momento hay un pulmón para la ciudad. Es bien interesante, cuando nosotros nos acercamos a este pulmón, cuando nosotros nos acercamos a esta parte donde hay un árbol o una planta muy grande, verde, ¿no?, de la naturaleza. Así es. Esa misma expresión que ha preparado la naturaleza para nosotros emite una frecuencia que obliga a nuestro cerebro a bajar la frecuencia. Entonces, a pesar de que estén los coches silbando, a pesar de que esté la gente gritando, a pesar de todo lo que está sucediendo, tú al estar en contacto con eso, bajas automáticamente ese nivel de estrés, de ansiedad, ese nivel también de depresión profunda, porque en realidad es una ansiedad acerca del pasado. Es bien interesante. Aquí tenemos en pantalla los diferentes estados. Aquí se aprecia muy bien cómo beta es mucho ruido, muchísimo ruido. Alfa empieza a calmarse. Sí. Teta empieza a ser más coherente. Es el que está ya en color violeta. Y delta de pronto empieza a crear una armonía perfecta. Es bien interesante eso, porque hay muchas formas de lograrlo. Sin embargo, la primera y la más básica es nuestra respiración. Así es. Es el cultivo de nuestra atención la que nos va a permitir entonces estar en contacto con estos diferentes estados. Bien importante que los conozcamos. Ahí tenemos 2 aspectos que Jorge nos comparte y es bien interesante, que son la alimentación y la respiración. Si nosotros dejamos de ingerir sustancias que tienen químicos y que son no naturales, que son alimentos procesados, automáticamente utilizamos energía de más para poder acomodarlos y eliminarlos del cuerpo. Ustedes no saben cómo se agrede nuestro organismo en términos de los azúcares químicos, que son básicamente las harinas, los refrescos, los endulcorantes y los que son conservadores, que nos sacan muy rápido de nuestra costumbre del tiempo. Pero aquí habría que balancear qué es lo que prefiero: comer rápido y fácil para ingerir una serie de veneno que al final es una química que vamos a tener que eliminar por la vía del sudor, la vía de la orina. Pero ¿qué crees que es lo que nos está generando? Una oxidación. Claro. Y está generando también una energía además que nosotros podríamos utilizar para otras cosas. Entonces, ahí está la alimentación, que sea lo más natural que nosotros podamos. Tenemos tiempo durante la noche cuando llegamos a la casa y podemos preparar en cajitas que nos podemos poner en las mochilas cuando vamos al trabajo, y en lugar de ir hacia el consumo de los refrescos y de los paquetes de golosinas y de estos alimentos que son chatarra, el que mejor estemos comiendo cada 4 horas
elementos naturales, por supuesto, verduras que son cocidas, frutas, también frutas secas y sobre todo alimentos que tienen un elevado potencial de nutrición. Si a esto le añadimos la vigilancia a nuestra respiración, estamos casi del otro lado. Alimentación y respiración. Así es, de hecho, bien interesante esta parte de la alimentación, ya que la alimentación pues es de muchos aspectos, ¿no? No es solo lo que ingerimos por la boca, sino también lo que ingerimos a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. Me llama mucho la atención la gente que tiene trabajos bien estresantes, llega a su casa, prende la televisión y pone una película donde no hay otra cosa más que balazos, sangre y muerte. O noticias. Que no es tan distante de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente nosotros necesitamos ir bajando estado por estado. Si constantemente estamos en un estado beta, en un estado de alerta, obviamente cuando intentemos descansar, lo más lejos que vamos a llegar va a ser a alfa. Ni siquiera vamos a alcanzar teta, ni siquiera vamos a alcanzar delta, porque la cantidad de estrés que necesitamos para disminuir eso, más bien la cantidad de reposo y de relajación que necesitamos para disminuir ese estrés, es muchísimo más grande, es proporcional a todo el tiempo que hemos estado estresados. Entonces, bien interesante que nuestros amigos ahí en casa pongan atención en qué es lo que están viendo, escuchando, diciendo, oliendo. Vamos a ir hacia un corte, regresamos en unos momentos, recibimos todas sus preguntas en el chat. Así es. Muchas gracias por estar acá. Tenemos anuncios, tenemos cosas importantes que decirles y bueno. Actividades sobre todo, no se vayan, regresamos después de esta pequeña pausa. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali, México. Sí, te enviaron el cartel del retiro de Jorge ahí al Hotmail para que lo pongas en el corte.
Ya estamos de vuelta, amigos. Seguimos hablando acerca de el estrés hacia el no estrés. Las ondas cerebrales, ¿qué tiene que ver todo esto con la vibración, la frecuencia? Tenemos mensajes en el chat. Dice Albert, cuando estamos en meditación guiada, entonces estamos en fase teta, y cuando dentro de la meditación te pierdes, yo digo que me duermo, pero justo cuando ya no escucha la voz y me despierto, ¿qué pasó? ¿Nos fuimos de la barda? Es bien interesante esto. Muchas veces la gente me pregunta, oye, hay un punto en la meditación en la que ya no te escuché. Sabía que estaba ahí, pero ya no te escuché. Es bien interesante. Yo tuve la oportunidad de caer en cuenta esto el fin de semana en el taller que tuvimos con el maestro Rinpoche Dharmapa. Me llamaba la atención. Él nos decía, normalmente estamos bien acostumbrados a estar en nuestros roles. Ser hijo, ser profesionista, ser ama de casa, ser lo que uno sea, y nos olvidamos del humano. Claro. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del humano? Empezamos entonces a caer en este juego de no descansar, de no comer bien, de querer anteponer mi rol antes que al humano. Ese es el gran problema. Entonces, cuando en la meditación de pronto nuestro cuerpo se desconecta, no es que estemos entrando en delta, ni mucho menos conscientemente, sino más bien nuestro cuerpo, nuestro paquete físico. Sí, nuestra parte física es la que dice, ¿sabes qué? Ahí te ves. Bye. Esto se debe sobre todo, Albert, a que tenemos todavía poco entrenamiento de atención, y entonces hay un corte en el cuerpo que cierra los canales precisamente de la frecuencia cerebral y hace no que vayas para arriba, sino que vayas en una zona intermedia que se traduce en un descanso, y entonces empieza lo que se llama una actividad onírica. La actividad onírica puede ser consciente o preconsciente. Cuando es preconsciente es cuando estamos entrando y saliendo. Es un tema interesantísimo que ya pues yo te propongo que trabajemos, que es la cuestión de los sueños, qué está pasando con esto. Pero hay una pequeña barda, una pequeña zona, sobre todo cuando estamos cansados y cuando no generamos la suficiente energía fina que se le determina o que se le denomina estado de atención alerta, que hace que hiperconectemos precisamente nuestros centros superiores, y cuando te estacionas en la media, el cuerpo automáticamente jala ese nivel de armonía y entonces lo descansa. Claro, es bien interesante esa parte. Pero es una línea bien delgadita. A mí me llama mucho la atención. Nosotros trabajamos en esta cabina que hemos diseñado con luz y sonido, precisamente el descanso. Sí. Antes de poderte yo llevar al siguiente nivel, necesito regresar tu cuerpo a un estado donde realmente él pueda iniciar sus procesos naturales de regeneración, de restauración. Sí, es un proceso de relajación, básicamente. Así es. De hecho, cuando estamos ya llegando al nivel delta, la sanación es espontánea. Ya tu cuerpo está produciendo. Lo único que hace es alinear los átomos, alinear todas las necesidades fisiológicas básicas primarias que tiene tu cuerpo, y entonces la sanación espontánea sucede. Pero para lograr ese nivel de ondas delta, como bien lo mencionas, es necesario practicar nuestra atención, ya sea de la forma que sea. Así es. Yoga, meditación. Sé que hay como 130 tipos de yoga, ¿no? Sí, realmente hay una gran cantidad de disciplinas en diferentes tradiciones, porque físicamente nosotros tenemos un dispositivo bien interesante que hace que el cuerpo se desconecte y descanse, que es lo que vamos a estar experimentando cuando nosotros dejamos de hacer una actividad física. Automáticamente dejamos de tener esta actividad cerebral, y entonces pasamos a una zona que es una barda muy delicada, muy, muy pequeña, que lo único que nos va a hacer lograr rebasar el descanso de la relajación son estados de atención fina, y es acumulando energía luminosa, y no se va a lograr hasta que esto pueda estar detonado precisamente por estados mucho más profundos de energía. Así es. Nos pregunta Teresa Mora, para adquirir la sanación, ¿en qué frecuencia debemos de estar?
Es bien interesante. La frecuencia primaria o la que más fácil pudiéramos acceder sería la onda teta. Uh-huh. Bien interesante, ahora que estamos trabajando con sonido, con la luz, con todo esto, nos damos cuenta hay frecuencias específicas que nos ayudan a entrar a estos estados, que son como pequeños vórtices, les llamo yo, donde entramos directamente en esa frecuencia y ahí empezamos a surcar un nuevo mar, un nuevo cielo, como lo queramos ver. La sanación o lo ideal para la sanación sería en el estado teta y en el estado delta. Delta lo podríamos referir como sanación espontánea, teta lo podríamos referir como equilibrio perfecto, armonizador, silencio. Y hay efectos bien interesantes. Hay un científico que ya jamás apareció, que fue Jacobo Grinberg Silverbaum, y que en la Universidad Nacional Autónoma de México empezó a conseguir fondos para poder hacer neurociencia. Estaba colocando los diodos para mapear la frecuencia cerebral en el cerebro y empezó a enchufar a chamanes, a meditadores, a monjes tibetanos y empezó a encontrar fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, algunos lamas tibetanos, porque están descritas en sus bitácoras, había una paradoja. Quiere decir que el lama no necesariamente encontraba un punto de relajación, es decir, se mantenía con los ojos abiertos, seguía desarrollando una interacción consciente con el sujeto, en este caso con Jacobo, y sin embargo su frecuencia cerebral no bajaba. Claro. Aquí hay un punto bien importante en este sentido. Si el cerebro logra bajar sus frecuencias cerebrales hasta el nivel de delta, lo que va a ocurrir es que no necesitamos desenchufarnos de la afuera, pero automáticamente conectamos con un mundo que está tipificado por una conexión luminosa. Es interesantísimo. Sí, es bien interesante, sobre todo admirar y estudiar cómo logran ellos a través de este entrenamiento. Recuerdo mucho las palabras de Greg Braden cuando se acercaba precisamente a los lamas en los monasterios y les decía, ¿qué es lo que tú haces para sanar a la gente? Y pues la mayoría de ellos pega una carcajada y dice nada. Pero ¿qué es la nada en realidad? Es un estado de vacío donde todo es posible, donde como somos un truco en la respuesta, potencial puro, ¿no? Donde la vida se representa a sí misma a través de nosotros. Ya son estados bien profundos de la conciencia, donde ya hemos explorado todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, todo nuestro subconsciente o inconsciente, que para la gente normal apenas es un tema que empezamos a desarrollar, ¿no? Sí, pero nada más que aquí falta un dato bien interesante. Un monje tibetano, de las 24 horas, la mitad, al menos me consta 12, está trabajando con su meditación, con sus mantras, con sus imágenes, estableciendo una conexión continua y solamente rompe este estado de conectividad para alimentarse y alimentarse muy poco y hacer actividades que son de cotidianidad. Está su mente al revés, es decir, vive de un estado de conexión continua y solamente lo rompe para poder establecer una serie de actividades que para nosotros serían cotidianas. La respuesta es esa. Estas mentes, desde muy chicos, porque entran a los monasterios desde los 11, 12 años, 12 horas continuas de trabajos de sonido, de color, de aroma, en donde el cuerpo está aquí físicamente, pero la mente ya está hiperconectada. Claro, ya estamos en otro nivel distinto. No se logra de manera mágica. Sí, no, y es bien importante, ellos utilizan muchas herramientas, como bien lo mencionas, el color, que vendría siendo la parte del mandala, ¿no? Trabajar con los mandalas, la parte del sonido, que sería trabajar con estos mantras tan famosos que ahora... Y la geometría. Pues en todos lados aparecen, ¿no? Hay distintas técnicas. Yo siempre le digo a la gente, por favor, agarra una, la que a ti te vibre, la que en tu corazón resuene. Háganlo. Pero practícalo. ¿Por qué? Porque en la medida que hagas eso, vas a tener más estabilidad emocional, vas a vivir con más armonía cada etapa de nuestras vidas. No es como que un día ya de tanto meditar, de repente ya amaneces iluminado, escuchas la quinta de Beethoven y asciendes. Despierto, ¿no? No,
Es un proceso, es un acumular, como bien lo decías, acumular de estas experiencias, acumular de esta energía, hasta que, bueno, sucede que entras en ese estado de hiperconexión y te mantienes ahí, ya no sales. Dice Teresa Mora, para adquirir la sanación, ¿en qué frecuencia debemos estar? Y Albert dice, Theta Healing. En Theta Healing estaríamos hablando que trabaja la frecuencia Theta. Sí, híjole. y no, ¿verdad? Es decir, ¿cómo certificarlo? Pues solamente enchufando nuestras ondas de estudio de frecuencias cerebrales podríamos nosotros saber si estamos en Theta, pero ahorita voy a comentar 2 eventos que ocurren en Theta, pero si quieres tú comentarnos algo en relación a esto. Yo creo que el nombre Theta Healing más bien es un nombre comercial, a reserva y con muchísima humildad y respeto. Claro. Cada terapeuta trabaja distinto. No todos los terapeutas tienen la capacidad de llevarte a Theta. ¿Por qué? Tan sencillo como que no lo han experimentado. ¿Cómo vas a saber si realmente alguien lo ha experimentado? Lo notas en su vida. Por sus obras los conoceréis, decía Jesucristo. No nada más por tomar un taller de un fin de semana, te conviertes en un sanador. Ojo, por favor, gente, porque esta parte es bien, bien importante. Yo me he encontrado en mi trabajo con mucha gente que con un fin de semana, con un cursito de 20, 30 horas, ya creen que tienen la capacidad para estar sanando todo. No funciona así. De entrada, el sanador está ahí para sanarse a sí mismo a través de los demás, ¿no? Es bien, bien importante esa parte. Persona que te diga que te va a sanar, huye. El único que se puede sanar a sí mismo eres tú. Vean ustedes el discurso, es bien interesante distinguirlo. Nadie te sana. El facilitador, en dado caso, lo que promueve es un estado de armonía para que la energía, que es la que tiene los códigos, sea activada desde tu propio cuerpo y, ¿qué crees? Tú mismo arreglas tus células. Nadie tiene poder de sanación sobre ti. Quien lo venda y quien lo muestre de esa manera, totalmente miente. Sí, es bien importante esa parte. Lo único que pueden hacer realmente un facilitador, y ahí te vas a dar cuenta realmente quién es un sanador y quién no, es que te ponen el camino para que tú encuentres tu propio proceso, que tú asimiles tu propia información, que tú trasciendas tu propia emoción, porque en realidad el que se lo está generando eres tú. Así es. Así de sencillo. Entonces, si esto es física, bioquímica y es neurociencias. Hay 2 fenómenos en Theta que vamos a tener muy fácil cómo distinguirlo. El primero de ellos es que tenemos una experiencia lúcida en un estado continuo de armonía y de paz. Así de fácil. Si esto no lo consigues, entonces es tu imaginación sustituyendo algo que no estás teniendo realmente ahí. Aquí cabe mencionar algo bien importante. Lo importante está en sentir. Ahí está. Pueden suceder miles de fenómenos. La mente, el ego se puede escurrir, ¿no? Es tremendísimo el ego. Puede encontrar la manera de penetrar porque es mágico y es bien poderoso. Sí. Pero lo más importante, y te vas a dar cuenta realmente, es lo que se siente. Lo importante está en sentir. Tenemos otro mensaje, te mandan abrazos. Sí. Abrazo, mi querido Gerardo, felicidades, llevo 15 minutos viéndolos. El buen Hans, un abrazote también. Víctor nos dice, saludos Jor, la cromoterapia que das es de 5ª dimensión, yo la tomé el sábado y aún sigue vibrando mi cuerpo. Víctor, qué bendición. Sí, he recibido muchos muy buenos testimonios, ¿no? Queda ahí. Queda ese estado de armonía, de paz, de vibración alrededor de 14 días. Ya nos irá contando Víctor qué pasó. Nosotros lo estuvimos trabajando con una nena y empezó a regenerar incluso materia gris, lo cual a mí me resulta formidable. Claro, el efecto del sonido y el color. Así es la combinación que a nosotros nos ha permitido que la persona encuentre ese punto de equilibrio, ese punto de armonía que le permite entonces estar en conexión consigo mismo. Bien, antes de irnos al corte, está una gráfica, si regresamos a ella, para explicarles cómo funciona.
el cerebro está detonando microhertz continuamente. Los microhertz pueden ser completamente mensurables, es decir, medibles. Y el color que va relacionado a la actividad más con mayor velocidad es de 30 a 40 ciclos por segundo, se llama gamma. Después el beta de 14 a 30 ciclos por segundo, y después alfa, que es en donde ya saltamos a un estado de generar endorfinas, después del corte lo vamos a hablar, de 7 a 5, luego teta de 3 a 7 ciclos, y luego ya delta es una especie de catatonismo en donde el metabolismo empieza a transformarse para generar la menor cantidad de actividad bioquímica, que esto es impresionante. Si se mueve el cerebro, hay actividad de nuestras glándulas, de nuestras proteínas y de nuestra bioquímica, pero llega a ser tal el estado de conexión en donde hay un mínimo uso ya de una actividad bioquímica. Es interesantísimo. Sí, es ese estado donde nos convertimos en el observador absoluto, ¿no? No intervenimos. Exactamente, dejamos esa parte y nos convertimos en la totalidad. Está bien padre eso, lo vamos a seguir explorando. Y pues aprovechamos también para invitarlos a una serie de eventos que tenemos. Así es. ¿Por qué no vamos a una pequeña pausa que nos propone nuestro productor, y de regreso vamos a conocer el evento de Jorge en Teotihuacán, invitación para ustedes en Cuernavaca, que es la celebración del Día Fuera del Tiempo, el diplomado de medicina tradicional, y también pues los nuevos programas que inician precisamente esta semana. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Grupo Cultural Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali-Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali-Mexico, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali-Mexico, Grupo Cultural Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali-Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá. Kanye kaye wala so Denu daye sigi
kafileni jate bambalie anye mudekesa. Of the past, present, and future, Buddha of compassion, please hear my anguished words of truth. Karma. Pues agradecemos a todos los amigos que nos han saludado a través del chat. Créanme que una de nuestras tareas a lo largo de estos lunes ha sido el poder interactuar con ustedes y responder la mayor cantidad de información que ustedes plantean. Dice Yamil sobre la música, sí, bajen y apaguen la radio que está abajo, solamente denle stop. Dice Edna: estoy muy sacada de onda, llevo 30 minutos desde aquí y pura música, está padre, pero del programa nada, no me permite entrar, ya salí. Sí, lo que pasa es de que hay un player de radio y esto es para generar mayores visitas a nuestra estación de radio, pero ya lo vamos a quitar en un momento más la radio. Mientras, bajen y pónganle ustedes stop de manera directa. Estábamos hablando del estado de resonancia que queda y de esa manera estás también teniendo una experiencia en teta, que era lo que yo quería decir. La segunda característica es que si nosotros tenemos un estado de conexión en teta, es muy difícil que nosotros dejemos de estar conectados ahí. Sí, por supuesto, es bien interesante. Lo que tenemos que hacer, aparte de afinar nuestra atención, es acumular esos estados, de tal manera que aprendamos la gran diferencia. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, lo siento como si bajaran un switch, pero a la vez algo adentro se encendiera, y eso que se enciende adentro me permite tener una conexión, pues fácilmente como unos 20 o 30 metros a la redonda. Sí. Me permite saber qué es lo que está sucediendo, sentir los seres vivos que hay alrededor, y entonces sé que estoy en ese estado generando todos los neuroconductores necesarios. Así es. La adrenalina es un dispositivo de respuesta. En cambio, las endorfinas las estamos produciendo para un estado de interconexión. Es una actividad completamente diferente. Así es. Tu retiro. Vamos a tener retiro en agosto. Bien padre va a estar. Es un retiro. ¿Qué día donde de agosto? Queremos compartir. Tenemos la imagen. Ahorita la ponemos. No recuerdo perfectamente los días, pero ahorita lo vemos. Nos va a decir qué días de agosto lo tenemos. ¿Qué día de agosto es, Lalo? 16, 17 y 18 de agosto. Ahí está. Tenemos solo 9 lugares. Me preguntaban por qué 9 lugares. Bien fácil, por comodidad y por respeto. No hay más, no tengo otra explicación más grande. Por comodidad y por respeto, porque me interesa que la gente que vaya descanse. Vamos a trabajar mucho estos temas. Es nuestro primer retiro de ascensión. Estamos canalizando nueva información. Vamos a trabajar sonido, vamos a trabajar luz, vamos a trabajar movimientos específicos para crear y generar electromagnetismo. Entrar en ese estado de vacío donde somos potencial puro. Muy bien. ¿Y la información dónde va a estar? La información necesitan registrarse en nuestra página de tecnologías de ascensión o Muktiniham. La información les va a llegar por correo a los interesados. También pueden enviar un mail. Aquí en el póster aparece. El mail sería tda@muktiniham con K con J.org. Esa sería una de las partes más importantes.
Empezamos esta semana nuevamente con meditaciones en línea. El miércoles voy a tener círculo de hombres. Hay muchos círculos de mujeres, hay muchos círculos de diosas, y de pronto como que se nos olvidó que también hay hombres, que también hay que trabajar el ser humano hombre. Antes de ser hombre es un humano, antes de ser hombre es una persona valiosísima. Quiero trabajar eso con la gente, va a ser completamente gratuito. Me interesa compartir mi experiencia, me interesa compartir mi práctica con toda la gente que lo quiera hacer. Y además es muy buena comida, muy buen hotel, y pues Teotihuacán es una garantía, ¿no? Es una maravilla, la verdad. Está bien a gusto y bueno, eso vamos a estar haciendo. Y antes de despedirme, yo quiero invitarles al Festival Mundial de Paz de Cultura en Cuernavaca, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 25 de julio, que es de este jueves en 8, y Planeta 2013 está invitado para transmitir en vivo a todo el mundo. Iniciamos desde las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Esto se dará precisamente en un parque muy hermoso que está en Cuernavaca, y toda la información está en un botoncito que está en la página. El retorno de este pulso del sol hacia la Tierra tiene pulsos que está reflejado por la cuenta de Venus y del tiempo maya en base a los paquetes de 400 años. Pues estamos de nueva cuenta sincronizándonos con uno de estos pulsos, y cada vez que esto ocurre florece la humanidad en diferentes ámbitos. También hay un cambio climático, desde luego. Esto será el jueves a las 10 de la mañana. También está Alberto Ruz, quien funda la comunidad, la alcaldía de Huehuecoyot, y por la tarde a las 5 estará Antonio Velasco Piña. Yo durante la semana estaré hablando sobre los grupos, se van a liberar mariposas, va a haber conciertos, va a haber meditación, va a haber ceremonia para hacer esta vibración con el agua, y es completamente gratuito. Así que no se pierdan este festival fuera del tiempo en Cuernavaca, 25 de julio, como desde hace muchos años José Argüelles, y también que vengan al diplomado de medicina tradicional, en donde hemos puesto ya la entrevista a Carlos Gómez en el home. Lo único que tienen que hacer es un clic para escucharla. Ya están las inscripciones abiertas, ya se está inscribiendo la gente. Igual, para darle la calidad en esta atención, vamos a cerrar el grupo a 20 personas. La información está en los botones también de Planeta 2013. Pues quédese aquí en Planeta 2013, está Tania ya con nosotros en su programa Nueva Mujer. Estamos saliendo ya un poquito antes para dar tiempo a la producción, y agradecemos a todos ustedes el favor de su asistencia. Jorge. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a mi gente hermosa que todo el tiempo está ahí. Mamá, gracias. Bien importante, vamos a estar meditando mucho, hay que sanar muchas cosas, hay que integrar alrededor de 13,000 años de existencia de este último ciclo. No dejen de estar con ustedes mismos, dejen de preocuparse tanto, permítanse recibir bendiciones infinitas y todo mi corazón. Saludos. Hasta luego, muy buenos días. Sina ya kela na to sina madeu ke fade maye